Los Galindos. La estafa millonaria. El hijo de los dueños de la finca señala en los asesinatos a 3 personas, entre ellas su propio padre, que pretendían comprar el silencio del manijero. El móvil del crimen de los Galindos fue un fraude económico en la cooperativa Coduba, en la que participaba esta finca olivarera de Paradas, y el autor fue un profesional del soborno al que recurrieron varios implicados en la estafa, entre ellos el propio marqués de Grañina, para chantajear al manijero, Manuel Zapata, que había descubierto todo el robo y pensaba contárselo al padre de Mercedes Delgado, esposa del marqués y dueña de las tierras. Al autor se le fue la mano en presencia del marqués Gonzalo Fernández de Córdoba y de su administrador, conocido como Don Antonio. Dio a Zapata un golpe seco en la cabeza con una pajarita, una barra de hierro de las empacadoras, y le clavó uno de los ganchos. Su esposa, Juanita Martín, que fue testigo de los hechos, entró en el lote. Esta es la recreación de los crímenes ocurridos en la finca el 22 de julio de 1975, hasta ahora sin resolver, que ha hecho el hijo del propio marqués, Juan Mateo Fernández de Córdoba. El crimen de los Galindos. Toda la verdad. Un libro editado por Almuzara que ofrece nuevos datos sobre uno de los grandes enigmas de las postrimerías del franquismo. No fue una carnicería pasional. No había rencillas entre los asesinados, y no se mataron unos a otros, todos eran inocentes. Solo el manijero, Manuel Zapata, tenía relación directa con los responsables de esta tragedia. Los demás tuvieron la desgracia de pasar por allí. Esta es la hipótesis que expone Fernández de Córdoba, que trata de lavar la imagen de las víctimas involucrando a su propia familia. La teoría que más se ha difundido hasta ahora se basa en el enfrentamiento entre 2 matrimonios, el de Zapata y Juanita contra el de José González y Asunción Peralta. Bajas pasiones de la Andalucía rural. Zapata y Juanita contra el de José González y Asunción Peralta. Bajas pasiones de la Andalucía rural. Zapata era un guardia civil retirado que trabajaba con toda lealtad para el legítimo dueño de la finca, el padre de doña Mercedes, Manuel Delgado. Había descubierto un fraude en la cooperativa Coduba de muchos millones de pesetas de la época, cumpliendo con sus principios de honor y fidelidad. Aprovechó un viaje del marqués a Málaga para organizar un viaje a Sevilla y contarle todo lo que estaba pasando al señor, suegro de Grañina. Todo estaba preparado para el desplazamiento a Sevilla el 22 de julio de 1975. El manijero había avisado a uno de los empleados de la finca, José González, tractorista veinteañero, para que esa tarde fuera al cortijo con su esposa, Asunción, con la que acababa de casarse. Para cuidar a su mujer, Juanita, que en ese momento se encontraba enferma. Zapata, el capataz, había descubierto un fraude en la cooperativa Coduba de muchos millones de pesetas de la época, cumpliendo con los principios de honor y fidelidad. Aprovechó un viaje del marqués a Málaga para organizar un viaje a Sevilla y contarle todo lo que estaba pasando al señor, suegro de Grañina. Había acordado incluso pagarles el jornal a los dos por hacer esta labor de compañía. Eso obligó a González a abandonar su puesto en horas de trabajo y cubrirlo con otro empleado que no sabía nada del campo. Indicios que luego le implicaron. Pero el hijo de Grañina sostiene ahora que cuando el manijero se estaba vistiendo para su viaje llegaron a los Galindos 3 personas, el marqués, el administrador y un desconocido al que en el libro se le da el nombre falso de Curro. El autor material de los asesinatos. Llevaban dinero para sobornar a Zapata a cambio de su silencio. De hecho, los investigadores encontraron los billetes en el escenario del crimen. Pero el exguardia civil no aceptó el chantaje. Curro tenía la consigna de asustarlo, si era necesario, darle una paliza para convencerlo. Y todo acabó de forma inesperada. Su fuerza desmedida lo aniquiló de un solo golpe. La siguiente en caer fue Juanita, simplemente por haber visto lo que no debía. Y la intención de los 3, el asesino y los responsables del fraude a los cooperativistas, era que la cosa acabara ahí. El marqués y don Antonio habrían colaborado en el traslado de los cadáveres y cerraron la casa.
Luego se marcharon por Marchena para volver a subirse al tren en la Puebla de Cazalla dirección a Málaga, donde supuestamente estaban desde hacía varios días porque un familiar de Grañina acababa de morir. Curro se quedó solo en la finca porque el matrimonio González estaba a punto de llegar. Se encerró en el taller de los tractores para esperar a José y Asunción con la voluntad de hacerles creer que Zapata se había ido a Sevilla en compañía de Juanita y allí ya no había nadie. Eso les haría regresar a Paradas. Pero la quinta víctima se cruzó entonces en el camino equivocado de la bestia. Se trata de Ramón Parrilla, otro tractorista de los Galindos al que se le había estropeado el motor de arranque. Este hombre apareció en el cortijo para pedir ayuda a Zapata, y aunque se lo encontró todo cerrado, se fue directamente al taller para buscar herramientas con las que intentar arreglar la avería. Justo la guarida de Curro. El asesino cogió entonces una escopeta vieja que había en la nave, que tenía un percutor roto, y disparó contra Ramón, que se protegió cruzando sus brazos. El tractorista no murió de este disparo y corrió hacia el interior de la hacienda para pedir auxilio a Zapata. Luego, cuando vio que lo tenía todo perdido, intentó huir por un camino, donde Curro lo sentenció por la espalda. El relato de Juan Mateo Fernández de Córdoba en el libro, donde se desvela todo, es muy directo. Los González llegaron en mitad de esta escena, así que el asesino los incluyó en la masacre. Les dio el alto en la explanada, les obligó a bajar de sus 600, y como la escopeta no funcionaba, los mató a culatazos. Posteriormente se los llevó al pajar y les metió fuego. Según sostiene el autor en su narración, sabía lo que hacía. Curro había estado antes en la cárcel. Era un acreditado profesional del AMPA. El asesino llevó los cuerpos al pajar y les metió fuego. Curro había estado antes en la cárcel. Era un acreditado profesional del AMPA. Con el incendio consiguió que todas las ayudas se centraran en ese foco durante las primeras horas. Y él logró escapar, aunque iba herido porque González le había podido dar varios navajazos defensivos. Esto lo acredita, según Fernández de Córdoba, el hecho de que apareció sangre que no pertenecía a ninguna de las víctimas en el pollete de una casa en ruinas de una finca vecina. Antes de fugarse, sin embargo, Curro preparó la escena. Le puso a Zapata una cartuchera en la cintura, a pesar de que estaba vestido con un traje, para que pareciera que el manijero había sido el autor de los disparos a Ramón. En estos tres últimos asesinatos ya no estaban el marqués y el administrador, que en todo caso habían llegado demasiado lejos para callar a Zapata, ya que aunque no habían dado orden a Curro de perpetrar aquella sangría, estuvieron involucrados y callaron durante años, según subraya el libro. El marqués, Gonzalo Fernández de Córdoba, murió en 2015 en Jerez. Arruinado. Su hijo nunca lo entendió porque tenía 11 millones de pesetas en la caja rural de Utrera que nunca tocó. ¿Por qué? Ese dinero es la clave que ha desvelado el caso junto con la confesión de doña Mercedes a Juan Mateo el día de la muerte de Grañina. La dueña le explicó que al terminar la investigación fue a la finca y entró en la casa principal, que siempre estaba cerrada de forma que no sea posible, porque allí guardaba las cosas de su difunto hermano Kiko. La propietaria prohibía a todo el mundo entrar ahí. Era su templo. Así que solo ella y su marido tenían la llave. Ni Zapata ni Juanita podían acceder por su cuenta. Sin embargo, ella se encontró allí dentro un charco de sangre fresca. Una de las víctimas había estado allí. Pero Mercedes decidió limpiar de forma urgente y mantenerlo en secreto porque eso solo podía tener un significado. Su esposo había participado en los hechos. El marqués estaba implicado en el fraude económico y para impedir que saliera a la luz tomó una decisión que acabó en un delito mucho peor, 5 muertos, 2 de los cuales fueron asesinados en su presencia. Juan Mateo Fernández de Córdoba ata todos los cabos sueltos de esta historia en un libro que desmonta todas las teorías que se han barajado hasta la fecha. No fue un crimen pasional, no fue un ajuste de cuentas por drogas y tampoco fue un fraude fiscal relacionado con el trigo.
una cooperativa aceitunera participada por varios latifundistas de Utrera, entre los que estaba el propio marqués de Grañina, había sufrido un robo y estafa millonaria. A raíz de su muerte y al dar yo mismo la noticia a mi madre, en una mañana de tensión, me revela algo hasta entonces desconocido para mí sobre el crimen de los Galindos, algo que pasó inadvertido, que es clave y que desde entonces me empuja obsesivamente a discurrir sobre el tema y a replantearse hasta encajar todo lo ocurrido.